Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, qué bien, o a la librería también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches. Agradecemos la presencia en esta noche de la hermana Leonila. Gracias, hermana Leonila, por haber aceptado esta invitación a dialogar con Unicornio Multicolor Club de Lectura. Martes a martes tenemos estos encuentros con la convicción de que cada persona es una historia por contar. Bienvenida, hermana Leonila. Muchas gracias, Jaimito, por la confianza y también por creer que puedo aportar algo en esta noche. Dios le Nos pague. aporta y mucho, porque el tema que nos convoca es el ambiente que estamos viviendo, el ambiente navideño. Entonces, para que dialoguemos, conversemos de la Navidad de Jesús. Quizá hoy por hoy, pues está muy difundido el mensaje navideño de amor, de paz y sobre todo las imágenes de los personajes que aparecen ahora es Papá Noel, luego hay el reno, hay tantas imágenes y quizá para los creyentes pues queda un poquito en la sombra que la Navidad es recordar el nacimiento de Jesús. Así que por eso le hemos invitado a la hermana Leonila que nos comparta, que nos comente allí pues su experiencia de vida ahora en este tiempo que estará llevando las novenas, llevando el mensaje de Jesús. Así que adelante, hermana Leonila, cuéntenos un Muchas poco. gracias, pues justamente a mí me gusta andar mucho en el transporte público. Cojo el trole, el corredor del sur y ahora también el metro. Y eso me facilita también escuchar, ver lo que a la gente le ocupa, le preocupa y a la vez al andar entre la gente también veo este ambiente que vivimos y ciertamente el personaje principal es Papá Noel, porque en cualquier almacén que uno entra, usted encuentra el principal, el Papá Noel, en distintos tamaños. Y a veces el pesebre, las figuras del pesebre, es como en un segundo o tercer plano. Entonces aparece esto y me lleva justamente a pensar que sin darnos cuenta podemos perder el sentido de la Navidad. Entonces, el sentido de la Navidad, como usted ha dicho, Jaimito, es recordar y sentir dentro del alma que estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios que se encarnó, que se hizo niño. Entonces, creo que es la hora en que nosotros evitemos profanar la Navidad. Y digo sin miedo, ¿no? Profanar la Navidad, porque se convierte a veces en comprar y caemos en el consumismo. Entonces no creo que debemos dejarnos consumir con el consumismo y a veces es por presumir. Y cuando termina este mes, ¿qué pasa? Que quedamos endeudados porque gastamos más de lo que ganamos y además, como digo yo, corremos el peligro de que esta celebración fuese como cuando celebráramos su cumpleaños, Jaimito, ¿no? Pero a ¿Sí? usted no le invitamos, pero hay comida, hay bebida, hay fiesta tras fiesta, pero falta el personaje principal. Entonces,
esto estoy yo como dándome cuenta y viendo que poco a poco nos estamos como enfriando en este sentido profundo que es sentir a este Dios que se hace niño, que se encarna y que no solamente está en medio de nosotros, sino que está en nosotros. No sé, ¿usted qué puede decir de esto, Jaimito? Bueno, yo pienso que la historia se repite un poquito. Eh, Recuerdo un poco las frases, ¿no? Del Evangelio. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y un poquito esto que hay tradición en algunas partes de las posadas, que es Ujú, dramático, ¿no? Que va esta parejita, José y María, de posada en posada buscando dónde alojarse y no hay espacio para ellos. Entonces, un poquito este es el patrón, ¿no? Cultural, digamos así, o el arquetipo que se repite también quizá en nuestros días, ¿no? Y tan importante un poquito que la humildad, digamos así, ¿no? Que un Dios, como lo proclamamos y desde la fe, un Dios todopoderoso, omnipotente, que todo lo puede. Sin embargo, se renuncia a esa categoría de Dios, como nos dice la Escritura, uno de los cánticos de San Pablo, renuncia a su categoría de Dios y se hace hombre y se rebaja incluso hasta la muerte de cruz. El misterio de la kenosis o el anonadamiento, un Dios que renuncia a su omnipotencia y se hace humilde y en la humildad de la carne, y ahí viene, ¿no? Que adopta y que se encarna de tal manera en nuestro mundo que se rebaja o, como podríamos decirlo, que asume desde lo más sencillo, desde lo más débil, de lo más frágil, para llevar al ser humano a Dios. Entonces, el anonimato, el silencio, la oscuridad. Entonces, recordar aquellas frases, ¿no? Cuando los magos de Oriente iban buscando al rey de los judíos que ha nacido, y le avisaron ahí los sabios allí que en Belén, ¿y en Belén qué puede salir de Belén? ujú. Entonces, eh, un poquito pienso, ¿no? Que la historia se repite. Entonces, en el silencio, en el anonimato, en la fragilidad, en los pequeños gestos, Dios se hace presente también hoy y no es con bulla, con bombos y platillos, sino en la humildad, en el silencio, en el escondimiento. Hace poquito hablábamos, ¿no? De que Dios eh, revelado estas cosas a los pequeños, a los humildes, no a los sabios y entendidos de este mundo. Entonces, como que se va repitiendo y de allí que es importante, pienso yo, poner de relieve estos pequeños gestos, ¿no? Hay Eh, tanta gente de buena voluntad que hace pequeños gestos para ayudar a los demás, se preocupa por los demás. Y lo importante es que no sea solo por este ambiente de Navidad, sino ojalá todo el año, ser una obra buena por los demás. Así es, y también recordar los personajes. Por ejemplo, María. No habría Navidad sin el sí de María. Y es interesante recordar en el Evangelio de Lucas cómo empieza, porque dice el ángel, cómo saluda a María. Alégrate, 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 porque el Señor está contigo. Es algo grande y es un mensaje de alegría. Entonces, esta Navidad también, aunque tengamos dificultades, problemas, también hay personas que pues hemos perdido familiares en diciembre. Entonces es una fecha como triste porque recuerda, pero ¿qué le mantiene vivo? Es la fe, la esperanza en la trascendencia de que la vida no termina con la muerte, ¿no? Entonces, también es bello recordar a María, cómo recibe ella el saludo del ángel. Bendita tú entre las mujeres. Y entonces el Señor te ha elegido. Y María tiene la capacidad de decir, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Yo no conozco varón, ¿cómo va a ser? Y entonces ese sí y ese decir, hágase en mí según tu palabra, ¿cuántas veces en la vida real nos cuesta a nosotros hacer la voluntad de Dios?
Es más fácil hacer la voluntad de Dios cuando nos coincide con lo que nosotros estamos deseando o pensando. Pero la voluntad de Dios es Jesús, es Jesús. Y si queremos nosotros decir, bueno, no vamos a profanar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es Jesús. Fijémonos en Jesús, en sus actitudes, en cómo es Él. Todo eso nos ayuda. Pero no podemos pasar por alto esta persona de María, que en su humildad, en su sencillez, es una mujer creyente. Ella cree en este anuncio. Entonces, ahí veo también importante para cada uno de nosotros, creemos, somos un continente y un país que nos llamamos y que nos definimos que la mayoría somos católicos, pero en realidad creemos o es un conocimiento solo a nivel cerebral, que no baja la vida, que no cambia mi vida. Y María aquí nos da ese ejemplo, creyó y creyó en este anuncio y asumió. Y luego le vemos que ella sale deprisa porque el ángel le dice, mira, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí tienes tu prima Isabel, que está encinta, ya va en el 6º mes. Y María ahí sale de sí misma, se pone en camino y nos dice un término que me gusta, fue a prisa, es decir, está el valor de la alegría, la fe, el creer, el salir de prisa a ayudar a Isabel. Y luego el encuentro tan lindo de las dos, porque aparentemente no hay hombres, ¿no? No está José y tampoco está Zacarías, pero Ah, en los están las dos, pasajes. claro, Ah, entonces, pero están las dos madres que se saludan, que están con este niño dentro. Y los dos niños, no sé, Jaimito, si me atrevo a decir, hay doble saludo. El saludo de Isabel, que reconoce y le dice a María, bendita tú que has creído. Entonces, el creer yo creo que es algo fuerte que debemos cultivar, ¿no? Y luego también, ¿por qué digo doble saludo? Porque ella dice, desde que tu saludo llegó a mí, el niño saltó en mi vientre. No sé si imagino demasiado, ¿no? Pero me parece que se saluda Isabel y María, pero también los dos niños se saludan. Entonces hay un mensaje también de solidaridad, de servicio, de alegría, de confianza, de diálogo. ¿Se imagina usted todo lo que pudieron haber conversado las dos? La una que era pues estéril, pero por la gracia de Dios también está esperando un bebé. Y María, entonces creo que tenemos que rescatar estos valores tan grandes justamente cuando estamos en este periodo navideño. Y si seguimos así, ¿por qué no recordar el pregón de Navidad que nos narra Lucas? ¿Por qué? Yo le veo también importante. Hay, hay símbolos, por ejemplo, la noche está cerrada y nosotros tenemos miedo a la noche. Bueno, ¿y qué pasa en esa noche cerrada? Cuando ya ellos han encontrado posada y nace el niño, ¿quiénes son los primeros que reciben este anuncio? Los pastores. Los pastores, ellos no tienen miedo a la noche. ¿A qué tuvieron miedo? A la luz, porque nos narra Lucas que hubo mucha luz y ese resplandor les envolvió a los pastores. Y hay otra frase, no tengan miedo, no tengan miedo. Y los ángeles les anuncian a los pastores que Jesús ha nacido y le dan las señales. Lo encontrarán en un pesebre envuelto en pañales. Y si seguimos dialogando de esta parte, Jaimito, creo que podemos rescatar mucho y aplicarlo a nuestra vida, porque ellos no se quedan ahí, se ponen en camino, como María se puso en camino hacia Isabel, ahora ellos reciben ese anuncio y van. Y ellos, cuando llegan a Belén y llegan al pesebre y encuentran a María y a José, son los pastores los que les cuentan a José y a María lo que les ha dicho el ángel. Entonces ahí está también la misión evangelizadora, Jaimito. Nosotros debemos ser evangelizadores desde la vocación que cada uno hemos recibido de Dios, sea casado, soltero, todos tenemos la obligación, en el buen sentido de la palabra, de anunciar a Jesús.
Porque si creemos en Él, lo llevamos dentro, ¿por qué no lo guardamos para nosotros? El mejor regalo, llevar la persona de Jesús. Y el regalo de los pastores, ¿no? Que el mensaje de los ángeles a los pastores que les dice eh, el mensaje, ¿no? De paz en esta noche de la Navidad, ¿no? El mensaje de la paz. La paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Este mensaje, los ángeles a los pastores, recuerda, parafraseando ahí de San Tirineo, que dice que la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Una frase muy bonita. La gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Así que la Navidad nos permite ver al Dios hecho carne, al Dios hecho niño en Belén, al niño de Jesús. Sí, yo diría también, Jaimito, nosotros a veces en la vida real preferimos vivir en la oscuridad, ¿no? En las tinieblas y no en esa luz de Dios. Y es tan importante aprender a vivir en esa luz de Dios, sintiendo estos mensajes que se repiten. Por ejemplo, lo que decíamos en el anuncio del ángel a María, alégrate, está la alegría. Luego, ella que cree, una vez que cree, sale y se pone en camino. Luego se repite en los ángeles que anuncian a los pastores, no tengan miedo, y luego les anuncio una gran alegría. Fíjese, se repite el valor de la alegría. Les anuncio una gran alegría, una gran alegría. ¿Y cuál es? Hoy en la ciudad de David ha nacido ¿quién? Ha nacido un Salvador. Entonces, esto nos ayuda a nosotros en la vida real a dar sentido a lo que somos y a lo que hacemos. ¿Por qué? Cuando los pastores después salen de Belén, o sea, de la gruta, cuando ellos salen de ahí, dicen que ellos siguieron anunciando esa experiencia que tuvieron. Entonces, Jaimito, yo creo que es muy importante no solo oír hablar de Jesús, es importante hacer la experiencia de Jesús, de forma que digan, vean, yo ahora creo, no porque me han dicho, sino porque yo mismo he hecho esa experiencia y he sentido que Dios habita en mí. Y entonces nosotros deberíamos no solamente decirle a Jesús, quiero que estés en mi vida, sino ser esas personas que dicen, mira, aquí te recibo en mi vida, en la vocación que estoy, tú eres mi dueño de casa. Mi vida no es una posada para ti, es tu casa, ¿no? Y creo que nuestra vida cambiaría, sería diferente, nos sentiríamos como más felices, entendiendo la felicidad, no como ausencia de problemas, de dificultades, de luchas, porque la alegría no es una cosa externa. Nuestra alegría no depende de que nos aplaudan los demás o nos aprueben. La alegría es una actitud interna. Qué bonito el mensaje y la alegría, ¿no? A uno de los villancicos que dice alegría, alegría y placer. Así Ha es. sido. Y me recuerda un poco las palabras del Papa actual, ¿no? El Papa Francisco, que dice que no podemos anunciar a Jesús con cara de vinagre. No, no. Y usted hacía alusión también al himno cristológico de San Pablo en Ajá. Filipenses 2, 6, 11, ¿no? Cuando dice Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, no fue lamparoso, Ah. fue una persona humilde, ¿no? Pero ya existía antes, por eso dice Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario,
se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo y pasó por uno de tantos, y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó incluso hasta la muerte, y una muerte de cruz. Entonces, para mí, este himno cristológico es algo lindo que no está fuera de este ambiente que estamos viviendo de la Navidad. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el Evangelio de Juan, en el prólogo, se da cuenta, Jaimito, que ahí también Juan empieza con el prólogo. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios, y todo se hizo por ella, nada sin ella. Y luego también dice, y vino, lo que usted hacía alusión al inicio, vino, pero que no lo recibieron, ¿no? Él era Entonces la es luz, intentar, él era la luz, claro, ajá, la luz que ilumina a los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, nos dice lo que nos decía anteriormente, ¿no? Entonces, hermana exacto, Leonila, que el ser humano muchas veces paradójico, prefiere estar en la tiniebla antes que estar en la luz. así es. Entonces para mí es importante, por ejemplo, recordar el prólogo de Juan, recordar también el signo cristológico de San Pablo para ver lo grandioso que Dios se encarna, se hace niño y acampó entre nosotros. Y nosotros no estamos ahora a un nivel como dice justamente José Luis Martín Descalzo, ¿no? Sacerdote que fue periodista, el arqueologismo. Como decir, no, pues ya estamos celebrando, ya 2000 y pico de años del nacimiento. No, no se trata de eso. Él vino y se quedó y está en medio de nosotros, está con nosotros. Y no hay que olvidar que todas las luces, las panderetas, todo lo que hay ahí, que no nos haga olvidar la grandeza de un Dios que se encarnó. Él ya existía desde antes. Entonces, el abajarse no es para decir, bueno, se abajó, pero al abajarse nos elevó a nosotros como seres humanos. Y si nosotros creemos en la encarnación, lógicamente también creemos en la vida de Jesús, en su predicación, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Porque si nosotros plaqueamos y no creemos en la encarnación, ¿qué esperamos? ¿Cómo vamos a creer en la resurrección si no se encarnó? ¿No? Entonces creo que la Navidad es una invitación a dejar que Dios siga naciendo en nuestra vida. No olvidemos también que se nos dice en la Escritura que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Por qué no permitimos que Dios habite en nosotros? Muy bien, qué bonito pensar, ¿no? En esto de que somos no solamente criaturas, sino que somos hijos de Dios y que Dios habita en nosotros. No hay redención sin encarnación. Y gracias a la encarnación es que Dios nos redime. Y es este intercambio de condición, que Dios se abaja y adopta la condición humana, pero la finalidad es levantar, elevar la condición humana a la condición divina para llevarnos a la comunión con Dios. A mí me gusta mucho la frasecita, el mensaje, ¿no? Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para condenar, sino para el que cree en Él tenga vida y vida eterna. Así es. Y ahí tenemos que pasar el examen, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros, si nos situamos en la Semana Santa, ¿qué día es donde tenemos mucha gente? El Viernes Santo. Está bien, pero en cambio en la Pascua, en la vida, en la resurrección, ya tenemos mucha gente que ya no viene ni a misa, ¿no? Entonces es importante recuperar el sentido también de la vida, el sentido de la vida. Y otra cosa que sí quería también tener en cuenta cuando hablaba de no profanar la Navidad, uno de los nombres de Dios, ¿cuál es? Amor. Dios es amor.
Y ahí está, hay cantos, ¿no? Dios es amor, la Biblia nos dice. Me gusta ese canto. Y a veces profanamos el amor. Y Dios es amor. Entonces, ¿cuándo nosotros profanamos el amor? Cuando lo banalizamos, cuando lo reducimos a utilizar a las personas. Y nos olvidamos de esos valores tan grandes que encierra el amor, como es la fidelidad, la generosidad, el respeto y el aceptar al otro como es. Y aquí me permito recordar una vez que leí uno de los libros que me gusta leer, para que voy a negar, me encanta, ¿no? Que decía que a veces nosotros etiquetamos a las personas. Si una persona, decía, ¿no? Era muy mal carácter, mal genio, entonces todos, cuando pasaba, este es un mal genio, pues el letrero adelante un mal genio, detrás de un mal genio, lo etiquetaron. Entonces, ¿qué pasaba? Como era mal genio y mal carácter, pues más mal carácter era, ¿no? O total, ya lo etiquetaron. Y se encuentra, oh sorpresa, después de años, con su mejor amigo de escuela. Y se encuentran en la calle y este amigo de la escuela le dice, uy, dice, ¿te acuerdas de mí? Dice, fuimos compañeros de la escuela. Claro que me acuerdo de ti, dice, oye, ya estamos mayores, dice, pero qué emoción volvernos a ver. Y empezaron a hablar y conversar, compartir su vida, ¿no? Y el amigo le dijo, oye, sí quiero que sepas que desde que éramos niños, yo te he querido y te sigo queriendo tal como eres. Y oh milagro, desde ese día, este hombre de mal carácter y mal genio cambió. ¿Pero por qué cambió? Porque esta otra persona no le etiquetó, le quería como era. Y yo digo, qué bonito es que nosotros nos aprendamos a querer como somos. Y oh milagro, cuando nos quieren como somos, sin que nadie nos diga nada, sacamos lo mejor de nosotros y somos mejores personas. No sé, Bonito. ¿qué piensa de eso? Pero es así, hagan la experiencia y verán. Si les Ahí está la dicen que Navidad. Ahí se hizo así Navidad. es, así es. Entonces, como no etiquetarnos como personas y no usar las personas. Mi primer hermano, que ya está al lado de Dios, me decía un día, ¿no? Dice, Leonila, ¿te das cuenta cómo nosotros estamos como cayendo en la superficialidad como personas? Le digo, sí, sí, me doy cuenta de eso. Dice, fíjate cómo se cambia. Muchas personas usan a las personas y aman las cosas. Y lo correcto es usar las cosas y amar las personas. Vuelve el tema del amor. Dios es amor. Así es, Y así donde hay es. amor, ahí está Dios. Ujú. Y nosotros estamos llamados a amar a las personas, porque la persona, cuando amamos a la otra persona, le deseamos lo mejor siempre, no le deseamos el mal. Y muchas veces, sin que nos llame, estamos presentes justamente cuando nos necesita. Y no necesita llamarnos, lo sentimos. El querer es otra cosa, porque a veces el querer busca la posesión, pero el amar no, el amar es amplio. Como dice también otra canción, ¿no? Amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro le hace. Sí, sí, Ajá. y no se ha dado cuenta que cuando uno justamente sale al encuentro de la persona, el primer beneficiado es uno. Ciertamente, porque hay más alegría en dar que en recibir. Y también se enferma menos. Sí, Porque aumentan las defensas. uh-huh. Eso es lo bueno, porque el cuerpo está bien hecho. Y cuando nosotros, una vez mi mamá me decía, ¿no? Qué importante es aprender a pedir, a perdonar, nunca vengarse. Dice, si te hacen daño, nunca te vengues, nunca, dice. El perdón es importante y yo pienso que también en esta época, en este ambiente que estamos viviendo de Navidad, es necesario primero aprender a perdonarnos a nosotros mismos
Y luego aprender a perdonar. Y cuando es difícil, decirle, mira Dios, quiero perdonar, pero no tengo fuerzas. Por favor, ayúdame, perdona tú por mí. Hay que también decirle, Dios, ayúdame, por favor, no tengo fuerzas, porque hay cosas que son difíciles de perdonar. Entonces mi mamá me decía, sabes, Leonila, yo pienso que cuando una persona eh, no es capaz de perdonar y busca vengarse, y eso es como como si se estuviera tomando un pequeño venenito, es, con la confianza de que le va a hacer daño al que le hizo el mal. Entonces lo mejor también es en este tiempo sentir cuán importante es perdonarnos a nosotros mismos y también aprender a perdonar y pedir a Dios que nos ayude a perdonar. Qué bonito, ya vamos desarrollando varias palabritas a lo largo del diálogo, hermana Leonila. Gracias, porque nos ha puesto de relieve, ¿no? La primera, la palabrita, la fe, poniendo el personaje María. Entonces, María, una mujer de fe que le creyó a Dios, creyó el anuncio del ángel, el saludo del ángel, la alegría. Alégrate, María, llena de gracia. La alegría del el anuncio de los ángeles a los pastores. Hoy he venido a anunciarles una gran alegría. Hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Entonces, fe, alegría. Luego la tercera palabrita, servicio, un servicio rápido, que María se puso en camino con premura, con rapidez. Lo mismo, los ángeles, los pastores también fueron presurosos ante el anuncio de los ángeles. Entonces, el ponerse en camino con premura, no ser remolones, digamos allí, sino que enseguida eso. Luego seguimos, ¿no? Las otras palabritas, el amor, hemos hablado del amor, y luego del perdón. Y también el hecho de dar ese salto de una fe pasiva a una fe vivencial. O sea, no quedarme solo que me hablaron de la Navidad, me hablan de Jesús, sino ¿quién es Jesús para mí? En este momento, ¿quién es Jesús para mí? Ya me han hablado de él, pero para mí, ¿quién es? Entonces ya es bajar a mi vida, ¿no? Y sentir que justamente nosotros ahora, como nunca, gozamos de muchos medios de comunicación, pero a veces falla la comunicación. ¿Por qué? Porque estamos saturados de información. Y entonces encuentra uno gente que sufre de soledad, que sufre de falta de diálogo, que puede tener 1000 amigos por las redes, pero con el que está al lado, como decía una madre de familia, hermana Leonila, increíble, pero en mi casa, el rato de comer, cada uno está comiendo y viendo sus mensajes. Entonces también que en esta Navidad sepamos hacer en los ratos familiares un poquito de ayuno de celular para valorar también ese encuentro real y nosotros que hemos vivido la pandemia a nivel mundial, donde justamente perdimos esa relación de tú a tú, esa relación humana, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que recuperar. Y el Papa Francisco también en un libro muy hermoso que tiene, dice y valora todos estos medios y los reconoce, pero dice, nunca reemplazarán el contacto y la relación humana. Ciertamente, es una alegría, las personas que hemos conocido a través de las redes, y el momento de conocerles personalmente, ahí se vive la Navidad, la alegría del encuentro. Así es. Y también reconocer de que ninguno somos tan pobres que no tengamos algo que dar, ¿no? Todos tenemos algo. Y no estoy hablando aquí de cosas, porque si vamos a cosas, a regalos, dice uno, wow, con esta crisis que estamos, con todo, hay que medirse, ¿no? Pero ¿cuántas personas necesitan a veces que solamente les escuchemos sin juzgarles, sin moralizar, sin condenar, solamente escucharles? Y a veces hasta podemos salvar vidas con escuchar a las personas. No sé, en todo. Alguien que no sabe algo, yo puedo ayudarle a aprender lo que usted decía ahora, ¿no?
qué bonito esos talleres de lectura. Por ahí una vez leí una frase que decía, un niño que lee es un adulto que piensa. Sí. De ahí tan importante difundir el hábito de la lectura. Así es. ¿Y por qué no leer también la palabra de Dios a los niños en esa lectura, en lenguaje para niños, en lenguaje para adolescentes? Porque nosotros a lo largo y por muchísimos años hemos sido sacramentalizados y eso está bien, tiene su mérito, pero en cambio no hemos sido muchas veces evangelizados. El ser evangelizados nos implica conocer el Evangelio, conocer la palabra de Dios, y a veces tenemos ese vacío. Y cuando uno aprende a leer, y qué bonito que también haya esa lectura de la palabra de Dios, lo demás viene por añadidura, porque un medio para conocer a Jesús también es conocer su palabra. Y ahí necesitamos a alguien que nos guíe en la lectura de la palabra. Como le pasó al diácono Felipe, ¿cuál era? Que ahí pues iba caminando y uno iba leyendo y dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Exacto, y es bonito ese pasaje, porque ahí ya los discípulos, cuando Jesús después de la ascensión, antes de la ascensión les dice, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y más allá, hasta el confín del mundo, ¿no? Y Felipe justamente también recibe como ese anuncio del Espíritu, que es el personaje principal de los Hechos de los Apóstoles, y le dice, bueno, le motiva que se acerque a la carroza, ¿no? De este hombre. Y él iba leyendo un pasaje de Isaías. Y la palabra, ¿entiendes lo que lees? ¿No? Entonces no basta leer, es necesario también hacerse ayudar para comprender esa palabra que nos da vida. Y de hecho, cuando él sube, el hecho de Felipe, que él sube a la carroza y da un trecho en la carroza con él, ese gesto también es lindo, porque él podía decir, bájate, ¿no? Bájate de la carroza y te explico. No, Felipe sube a la carroza, hace camino con él. Y luego, lo que digo yo, lo demás se da por añadidura, porque él entendió muy bien, le dice, ¿de quién habla, no? Y le explican. Y cuando ve agua, dice, oye, ¿y quién pide que yo me bautice? Por eso digo, es tan importante el conocimiento de la palabra, porque después lo demás viene solo, por añadidura. Lectura, explicación, comprensión, aplicación. Así es. Eso, eso es lo que yo como que podría compartir, ¿no? En este momento sobre Muy el sentido bien. de Navidad. Bien, vamos entonces. Gracias, hermana Leonila. Y invitamos a quienes están conectados. Jennifer, Carla, Margot, si Angie quieren comentar algo. Y también alguien que está conectado en las redes, que nos está mirando a través del Facebook. Si quieren comentar algo, preguntar algo, añadir algo, pues adelante, pueden hacerlo. Mientras se van animando, cuéntenos un poquito, hermana Leonila, allí en este tiempo de Navidad, allí en alguna novena, alguna anécdota, alguna circunstancia que nos pueda compartir. Ah, bueno, nosotros aquí, también el año pasado, no importa el número de hermanas que seamos, sino las ganas que uno tiene, ¿no? Entonces yo les decía, ahora somos 4, pero una vez incluso estuvimos casi un año y medio solo 2 para todo Ecuador y tampoco nos hicimos bolas, nada, nada, ¿no? Uno se da cuando está convencido. Entonces nosotros justamente sí tenemos nuestro apostolado que es a través de las ediciones, entonces tenemos novenas, tenemos libros que hablan sobre el sentido del ambiente y demás, y con unas vecinas hacemos la novena aquí en la librería. Y no solo hoy, eso ya viene de años pasados, y son ellas las que dicen, vamos a hacer la novena, sí, ¿por qué no? Y la hacemos en la librería, porque para nosotros, como decía nuestro fundador, el beato Santiago Alberione, la librería para un paulino y para una paulina es un templo, y el librero o la librera es un predicador. Y otra cosa, el salir al encuentro de la gente. Entonces, de las 4 hermanas que somos ahora, pues 2 quedamos aquí.
La otra hermana está en su familia, pasar unos días con su familia, porque nos turnamos, no podemos irnos todas al mismo tiempo, ¿ya? Y la otra hermana, en cambio, se fue a Ipiales, a una zona que se llama Piedra Ancha, a realizar la novena de Navidad. Entonces, para nosotros lo que nos falta son manos y pies, no nos falta misión, nos sobra, ¿no? Y creo que eso es lo bonito. Y nunca perdemos el contacto con la gente. Es importante eso, porque el momento en que nosotros nos encerremos, porque somos pocas, nos fregamos. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque el momento que nosotros estamos con la gente, que compartimos con ellos, que nos cuentan sus problemas, sus dificultades, decimos, ¡Ah! Dios mío, y en lo que yo me estaba quedando, lo mío es ahogarme en un vaso de agua, porque hay problemas grandísimos, problemas que no tienen salida, pero la gente dice, mire, yo vengo porque necesito que me escuchen. Muy bien, se le escucha. También le decimos que en nuestra capillita, si quiere pasar, rezar un poquito, aquí siéntase tranquilo, tranquila. Entonces, para mí también es muy importante el ministerio de escuchar a las personas. Es una escuela, porque cada persona es única y para mí personalmente, cada persona es tierra sagrada, así como Moisés, que tenía un valor hermoso, la curiosidad, no una curiosidad malsana, sino una curiosidad que edificaba, ¿no? Y cuando se acerca a la zarza ardiente, que no entiende por qué no se apaga, escucha la voz de Dios que le dice, Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es sagrada. Entonces, eso yo lo tengo muy dentro cuando escucho a una persona. Esa persona es única, no es un clon, es tierra sagrada. Y yo tengo que entrar con pies descalzos si me lo permite. Eso también podría decirlo. Aquí nosotros Sí. escuchamos a las personas. Qué bonito. Entonces aquí también tenemos ya una séptima palabra, escuchar, regalar la escucha desinteresada, gratuita, esa escucha profunda, sin juzgar, aceptando a las personas. Qué bien. Gracias, Ma. Entonces, resumiendo un poquito, repitiendo, ¿no? Lo que estamos, la última palabrita que nos regala, escuchar. La anterior, el encuentro personal, como decía, hacer ayuno de la tecnología para que haya el encuentro personal entre las personas. El perdón, el amor, la alegría, la acción, la fe. Entonces, reiteramos, si alguien quiere comentar algo, decir algo, pues adelante. Si no, pues ya vamos a ir concluyendo. De mi parte, hermana Leonila, pues muchísimas gracias. Muy contentos de poder dialogar, conversar, compartir. Ahí tenemos una manito levantada. Adelante, Jennifer. Buenas noches primeramente con todos, con mi hermana Leonila, con usted Jaime. Y lo que yo podría comentar por lo que estamos hablando sería que está muy bonito hablar de que tenemos que tener fe y que Dios es amor y que eso nos lleva a una mezcla de felicidad y amor y paz para acercarnos más a Dios y no perdernos del camino, del bien y solo del bien para no irnos al mal. Eso y que está muy bonita lo que ellos hacen de las novenas, de escuchar a la gente para que no se encierre en un solo círculo de ellos en sus problemas y que dialoguen entre más personas para que el problema pueda ser más pequeño. Y eso. Gracias, Jennifer. Pues, hermana Leonila, el mensaje ha pasado. Muy bien. Muchas gracias. Sí, porque a veces la gente oye, ¿no? Pero no escucha. Y eso lo digo porque, pongo un ejemplo. Si aquí ahorita pasa una sirena, yo oigo la sirena, pero los perros de mi vecino también, entonces ladran, estamos al mismo nivel. Yo oigo y los perros también oyen, ¿no? Pero otra cosa es escuchar, es ponerse descalzo ante el otro
y ponerse muchas veces también en su lugar. Y agradecer a Dios la confianza de esa persona cuando le abre el corazón. Muy bien, hermanita. Para ya ir finalizando, cuéntenos un poquito de usted misma. Yo sé que es de la Magdalena, al sur de Quito. Así Cuéntenos es. un poquito las tradiciones navideñas en la Magdalena. Bueno, Allí el ahí pase estoy. del niño, ahí que van con caballos, con todas las comunidades campesinas de los alrededores, bloquean todo. Así es. Las Yo loas al niño. claro que sí, porque yo soy nacida en la Magdalena, vivimos en la Magdalena, somos 7 hermanos, entonces los 4 primeros hermanos nacimos en la Magdalena, ¿no? Y los otros 3 ya donde es ahora la casa en Chilibulo. Pero lo que quiero también decir es que sí, soy Paulina, pero en el fondo soy vocación de josefinos y salesianos, así Qué de bien, claro, qué ¿ya? bien, qué bien. Porque yo era del grupo juvenil que había justamente en la Magdalena. Entonces, eh, ese grupo pues duró unos años y teníamos el padre que nos animaba, el padre Francisco Mena, ¿sí? En paz Él, descanse y así es, goce la gloria de Dios. exacto, el padre Paquito Mena. Y luego también éramos con mis hermanos catequistas y salíamos a dar catequesis. Los domingos nos reuníamos ahí en un salón y mi hermano era salesiano, ¿sí? El que está ahí al lado de Dios. Él después vio que pues su vida no era para salesiano, entonces luego pues fue el secretario del CONESA, secretario nacional de la educación salesiana del Ecuador. Y cuando falleció, pues me acuerdo muy bien que celebraron 23 sacerdotes, ¿no? Entonces creían, decía, pero ¿quién se fue? Y yo le decía, no, es mi hermano fue padre de familia y todo, y él decía, quizás no hubiera podido hacer tanto por la educación salesiana, quizás sí estaba dentro, pero pude hacer muchísimo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que él era el animador de ese grupo juvenil. Y los josefinos nos prestaban un salón ahí dentro de su parroquia en la Magdalena. Qué bien, Estaba qué bien. siempre en las reuniones del padre Menita. Entonces, por eso yo me considero, aunque soy Paulina, vocación josefina y salesiana. Y ahí tengo Universal. una fe. Y las navidades, pues como usted dice, Jaimito, ¿no? Eso es con vaca loca, con castillos, con pastores. Y entonces dice, eso es la Magdalena. El pase del niño, las bandas, hay vida, hay vida. Y si es Semana Santa, también cae en el burro. Todo. Entonces, es bonito. Yo agradezco a Dios por la fe también con que crecí, la que me dieron mis padres. eh, y a la vez también doy gracias a los josefinos y a los salesianos. Muy bien. Y sigue sirviendo a las Paulinas, Así es, a la así es. iglesia y a la humanidad. Ajá, Gracias, hermana. con Muchísimas mucho gracias. gusto. Entonces, un abrazo bien grande. Vamos a despedirnos con la publicidad de Unicornio Multicolor y luego cerramos. No se vaya. Espera un poco. Gracias, Jaimito. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085
Unicornio Multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.